con el tema de la santidad de Dios. Así que nosotros como iglesia queremos dividir el año en nosotros como creyentes para crecer en diferentes áreas. Y de hecho usted ha visto que hay clases diversas. Hay clases de vida cristiana, hay clases de eclesiología, o de qué es la iglesia, cómo funciona la iglesia. Clases como la que vamos a tener ahora, que es de teología, específicamente ver un atributo de Dios. Así que durante el año usted va a ver prácticamente que vamos a estar dando clases de teología, que voy a explicar ahora un poquito qué, clases de vida cristiana. Por ejemplo, la que tuvimos ahora mismo era una clase de vida cristiana, la de los pecados respetables, porque en esas clases tratan sobre cosas, lucha diaria de la vida del creyente, la lucha contra el pecado. También vamos a ver clases relacionadas con evangelismo y misiones. Y, por último, clases que tienen que ver con cómo estudiar la Biblia o hermenéutica. Usted se va a dar cuenta que de alguna u otra manera los libros que estudiamos durante, estoy hablando del año, de los miércoles, cuando los dividimos, van a estar relacionados con esos temas. Ya acabamos el libro de vida cristiana, en cuanto al tema de pecados respetables, de cómo luchar contra nuestro pecado. Vamos a cubrir ahora, hoy comenzamos a cubrir un libro de teología que tiene que ver con un atributo de Dios. Más adelante tomaremos un libro, después de la santidad de Dios, que tiene que ver con este tema. Y cerraremos el año y empezaremos el próximo, ya eso para noviembre, diciembre, enero, con un libro relacionado a este tema de estudiar la Biblia. Ese librito me encanta. Estoy loco porque llegue esa fecha ya. Se llama Antes de abrir tu Biblia. ¿Qué hacer antes de abrir tu Biblia? Un libro muy bueno. Es pequeño, pero muy bueno. Así que, como les decía, pues ya hoy estamos cubriendo un material nuevo que tiene que ver con teología. La teología, el estudio de Dios. Cómo conocer más a Dios, conocer un atributo de Dios, conocer su palabra. Recuerden que nosotros hacemos teología no por especulación, sino por revelación. Eso es lo que va a estar en el fundamento o base de todas nuestras clases de teología. De hecho, R.C. Sproul, el autor de nuestro libro, tiene otro libro que se llama o se titula Todos somos teólogos. Porque él dice, oye, todos tenemos un concepto de Dios, correcto o incorrecto, bueno o malo, pero todos tenemos un concepto de Dios. Así que todos somos teólogos, porque la teología no es otra cosa que eso, el estudio de Dios. Y cuando queremos ser buenos teólogos, no debemos serlo por especulación. Especular es sentarte a pensar cómo es Dios. Eso es especulación. Tú sentarte un día y decir, o imagínate usted y yo, aquí comenzar a hacer un ejercicio donde empezamos a decir sin la Biblia. Simplemente digamos, oye, ¿cómo es Dios? ¿Cómo tú piensas que es Dios? Y tú me das, sin haber conocido lo que dice la revelación, la Biblia, tú me das ideas. Pues mira, Dios puede ser así, Dios puede ser así. Bueno, les cuento que hoy yo me encontraba almorzando en Plaza del Caribe con mi familia y cuando hice una pausa que mi esposo iba a hacer algo y me quedé con el nene, se acercó un individuo a invitarme. Yo estaba uniformado y todo con la camisa de Puerto Rico, qué sé yo. Pero él se me acerca a invitarme hoy para un estudio bíblico sobre el Dios Madre. Así. Hoy. Entonces yo le dije que no podía ir hoy y me dijo, pero puedes mañana. y siguió hablando y no le puedo dar ahora toda la historia, eso viene después porque está bien interesante lo que pasó. Pero me fue el Génesis allá, a mí mismo en el celular me abrió la Biblia de él, ¿verdad? Es una secta. Y fue a empezar a enseñarme ahí cómo desde el Génesis se habla de un lado femenino de Dios. Que hay que también ir a adorar y ese tipo de cosas. Así que piense por un momento. En el email de mío, sí. Está ahí, en la computadora. Así que piense por un momento esta idea de gente como esa. Estoy hablando, eso fue hoy, eso es calentito, eso es reciente. Llega con una información, él me quiere hablar de Dios. Y de hecho estaba allí evangelizando según su enseñanza a cuántas personas se encontraban en Plaza del Caribe, allí en el área del merendero. Hablarle de Dios, pero por especulación. Especulando acerca de Dios. Queriendo traer algunas ideas acerca de Dios. Así que, vemos esta idea de que cuando vamos a hacer teología, vuelvo y repito, o es por especulación, o es por revelación. O es que tú te sientas a decir, mira, ¿cómo es Dios? Dios es así, 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 porque tú te lo estás inventando. ¿Cómo tú crees que es Dios? Si tú crees que Dios es una mujer, es una mujer.
y tú inventas algunas características. O tú vas a la revelación y tú dices, oye, ¿qué dice la Biblia? Mire la diferencia de hacer teología. La teología correcta siempre parte de la revelación, de lo que Dios mismo reveló. Si Dios no se hubiera revelado, mi hermano, Él estuviera oculto para nosotros. ¿Usted se imagina eso? No pudiéramos conocer a Dios. Dios mismo se reveló. Adán no podía hacer nada para conocer a Dios. Como si Dios lo hubiera creado. Eso fue lo que pasó. Y Dios se le presentó a sí mismo y le dijo, oye, yo soy Dios, yo soy tu creador. Este soy yo. Esta es la forma en que debes vivir. Esto es lo que debes hacer y lo que no hacer. Así que desde el Edén, el hombre pudo hacer teología, pudo conocer a Dios, porque Dios mismo había revelado algo de él. Así que usted quiere conocer a Dios, cualquier atributo. En esta clase vamos a enfatizar uno de ellos, la santidad de Dios, que es como, de hecho, lo digo desde ya, es como el fundamento de sus atributos. Y cuando hablemos de este atributo de Dios, usted quiere conocer a Dios por medio de este atributo. No hay forma, mi hermano, de hacer lo que no sea en la Biblia que usted tiene, de Génesis a Apocalipsis, por revelación, buscando lo que Dios dijo de sí mismo. No especulamos, simplemente buscamos lo que ya Dios dijo de sí mismo. Así que vamos a tocar vamos a tener de acompañante este libro de la santidad de Dios de R.C. Sproul, un libro muy bueno, un libro ya clásico sobre este tema. No se asuste si ya empezó por los primeros capítulos, no es un libro de poesía, hablaba yo con Luis, porque al autor le gusta la poesía y le gusta la forma de narrar las cosas. Él es un excelente escritor y le gusta utilizar metáforas y ese tipo de cosas. Pero es un libro muy bueno, un libro clásico ya sobre este tema de la santidad de Dios. El próximo miércoles empezamos el capítulo 1. Así que este libro no tiene introducción. Si usted se fija, usted empieza en el capítulo 1. La introducción la vamos a dar hoy. Vamos a hablar generalmente de a qué nos vamos a adentrar, qué es la santidad de Dios. Y de una vez usted se pone al día, porque había algunos que todavía no tienen el libro. Así que usted se pone al día hoy. Pero recuerden, próximo miércoles, si el Señor lo permite, ya de lleno, empezamos el capítulo 1. Recuerden siempre la idea. La idea es que usted venga con el capítulo leído. Si usted hace eso, mi hermano, no espere a venir aquí para ver qué decía el capítulo. Si usted hace eso, usted se va a beneficiar mucho más de la clase. Porque usted tiene toda la información en la mente y yo lo que hago es extraer algunas cosas que complementan ese capítulo o las ideas más importantes. Así que, mi hermano, si usted quiere entrar en esta aventura para conocer más a Dios, que debe ser el deseo de todo cristiano, y especialmente conocer este atributo de Dios, que significa que Dios es santo, anímese, móntese en este barco, estúdielo, mi hermano, con paciencia, estúdielo con humildad, estúdielo partiendo de la revelación, estúdielo como si es contigo, no con el otro. Estúdielo buscando conocer más a Dios. Dígale en oración al Señor, Señor, yo quiero conocerte más por medio de tu palabra, por medio de lo que te nos enseñe acerca de tu palabra, especialmente sobre este tema de los atributos de Dios. Así que, vuelvo y repito, este es el libro que vamos a usar. R.C. Sproul es un excelente maestro, es uno de mis maestros favoritos de la Biblia. No compartimos todas las doctrinas, él es presbiteriano, nosotros somos bautistas, pero en muchas cosas que acordamos, que son muchas más de las que nos separan, muchas cosas que acordamos, casi todas, es un excelente maestro. Así que usted puede tomar sus enseñanzas y es un buen maestro. Bien, hoy lo que vamos a estar haciendo es viendo estos puntos que están aquí en la pizarra, que son como unos puntos de partida para hablar del tema de la santidad de Dios. Antes de entrar aquí, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes de reflexión, pero no sé si usted ya notó, el que es observador notó algo en esta frase. Esto es un acrónimo de la palabra santo. Eso lo hizo un pastor, se llama Luis García, para Coalición por el Evangelio, un buen artículo que él publicó hace algunos años, en 2019, publicó este acróstico para ayudar a la iglesia a entender la santidad de Dios. Así que este es lo que vamos a estar haciendo hoy, viendo este acrónimo o acróstico de la palabra santo, que nos ayuda a entender este tema de la santidad de Dios. Pero antes, yo quiero que por un momento contestemos esta pregunta o pensemos en lo siguiente. ¿Por qué es importante en los tiempos que vivimos? Dos cosas, son dos preguntas, están conectadas, pero ¿por qué es importante estudiar más a Dios, conocer más a Dios? Y segundo, particularmente, ¿por qué es importante conocer este atributo de la santidad de Dios? ¿Qué usted cree? ¿Por qué es importante que saquemos tiempo intencional para decir, necesito conocer a Dios por quien es Él, por sus atributos? Porque
Muy bien, al conocerlo podemos modelar sus atributos. ¿Qué más? Tener una mejor relación. Excelente. Ustedes vinieron afilados hoy. Podemos tener una mejor, conociendo a Dios, conocemos más sus atributos, su naturaleza, podemos tener una mejor relación con Él. Además, ahí está la apologética, la defensa de la fe. Claro. O sea, como está la unidad hoy, me pregunto hoy un hermano que si la salvación se pierde, un hermano cristiano, que Claro. un montón, me pregunta esa pregunta. Claro. O sea, fortalecemos nuestro conocimiento de Dios porque hay muchas dudas doctrinales acerca de Dios y de la salvación y todo eso. Y es bueno nosotros sentarnos a pensar. Mi hermano, cuando usted hace teología, que recuerde que estamos en este punto del año donde estamos estudiando un curso de teología, lo que estamos haciendo es pensando sobre Dios, y eso no es poca cosa. Usted no está pensando sobre un carro, que imagínate que usted es mecánico, le gusta la mecánica, y usted está pensando en todos los detalles de la mecánica, de ese carro, del motor. Usted sabe que hay mecánicos que se saben, en su mente desmantelaron el carro. Una cosa increíble. O sea, en su mente, antes de ejecutarlo, antes de tomar las herramientas y sacar cada pieza, lo hicieron aquí. ¿Por qué? Porque conocen, eso es lo que viven. Igual el que te va a construir una casa, antes de hacerlo, ya en su mente la construyó. Y eso es un ejercicio mental. Pero imagínense cuando hablamos de pensar en Dios, que eso es teología, pensar en Dios. Yo pienso que es importante porque el Evangelio comienza con Dios. Entonces, eso nos ayuda a entender como que en contra de quién hemos cometido Claro. Nuestro pecado, en contra de quién es nuestro pecado. Y nos ayuda a amar más a Dios. Si la clase no se ha acabado, disculpen a Marilyn, porque voy a hacer algo nuevo que no estaba planificado. Pero es bien importante. Miren, cuando nosotros pensamos en el Evangelio, hay muchas formas de hacerlo, hay muchas maneras de usted explicarlo, pero hay unos elementos que están aquí. Siempre empezamos obviamente con Dios, como decía Marilyn, y una clase de teología te ayuda a conocer este primer paso, quién es Dios. Porque si tú empiezas con el hombre, hay un problema. De hecho, el problema de la filosofía humanista y de toda la ciencia humanista es que empiezan siempre con el hombre y no con Dios. Y estudian lo siguiente, ponen al hombre primero. ¿Cómo que se me llenó la pizarra? Ponen al hombre primero, lo ponen aquí, y estudiando al hombre, empiezan a hacer esto para abajo. Estudian al hombre en sociedad, la sociología. Estudian al hombre en cuanto a sus creencias, la religión. Y por ahí siguen, se llama antropología. El estudio del hombre, pero partiendo de sí mismo. De hecho, le tienen un padre a eso. ¿Te has escuchado a Sócrates, un filósofo llamado Sócrates? Fue el primero de los filósofos bien viejos, antiguos, que empezó a pensar y a decir, conócete a ti mismo, hay que conocer al hombre. Vamos a partir, que todo parta ahí del hombre. Antes de eso, la idea era, para explicar al hombre podemos, y había filósofos que se inventaban teorías para explicar el hombre. Pero desde Sócrates la idea era, vamos a explicarnos nosotros mismos, a conocernos a nosotros mismos. Estudiamos al hombre y dentro de la categoría del estudiar al hombre hay una subcategoría que se llama religión y por ahí abajo están dioses y uno de ellos es el Dios cristiano. Miren, ¿dónde lo ponen? Pero desde la perspectiva cristiana, bíblica, de la cual nosotros hacemos teología, es al revés. Nosotros ponemos a Dios primero, lo ponemos aquí y desde ahí empezamos a ver todas las cosas, la creación, todas las cosas, y dentro de la creación específicamente el hombre creado a imagen y semejanza de ese Dios. Pero ven la diferencia, son dos mundos diferentes, son dos cosmovisiones diferentes, son dos formas de ver el mundo. Una empieza con el hombre centrado en sí mismo y todo gira alrededor de él, y otra empieza con Dios. Y usamos los lentes y a través de Dios, hay un salmo que dice, en tu luz veremos la luz. La idea de que a través de ti, Señor Dios, yo veo todo. C.S. Lewis decía que para él Dios era como el sol que le permitía ver todas las cosas. O sea, imagínate, quita el sol, un día soleado. Y si no está el sol, no pensemos en luces artificiales. No. Imagínate, no existen luces artificiales como esta. Y tú quitas el sol, ¿qué pasa? ¿Qué tú ves? Pues nada. Pero obviamente el sol está ahí, precisamente el sol nos permite ¿qué? Ver todas las cosas, nos permite ver los animales, las flores, nos permite ver y disfrutar todas las cosas. Y C.S. Lewis, con su mente
imaginativa que tenía para estas cosas, decía, pues Dios es como el sol a través del cual yo veo todo. O sea, Él es la luz, Él es el que me permite. Yo primero voy a Él y después a través de Él es que yo veo todo, incluyéndome a mí mismo. De hecho, ¿alguien de aquí ya pasó del capítulo 1 del libro? Ese es el único que me va a entender esta referencia. Pero si no está bien, pues están siguiendo instrucciones. Bueno, si lo ha leído antes, puede ser que lo haya leído antes. Porque esto es un libro clásico. Hay un momento donde él va a decir, me estoy adelantando, pero hay un momento donde el autor va a decir que conoció a Isaías cuando él conoció a Dios. O sea, él se conoció a sí mismo cuando conoció a Dios. Noten la idea. Primero conoció a Dios y a través de conocer algo de Dios, que Dios era santo, él se dio cuenta algo de él. Él era un pecador. Él vio a Dios primero y vio que Dios era muy grande, majestuoso. Y él se sintió como lo más pequeño del universo, frente a ese Dios. Noten que él no empezó consigo mismo, él no empezó mirándose a sí mismo. Ese es el problema del hombre, nos miramos a nosotros mismos. No, él empezó mirando a Dios como referencia. Hermano, toda teología que intente partir de aquí, y hay muchas por ahí falsas enseñanzas, siempre se escocota. Porque siempre empieza aquí en el hombre. Y trata de explicar a Dios a la luz del hombre, de nosotros, nuestra sabiduría. Y lo que hace es especular. Porque lo que hace es construir un Dios de nuestra mente. Pero la teología bíblica al revés es esta. Es la que dice que es Dios el que creó el universo, el que creó todas las cosas, y es a través de Él que podemos ver todo. Así que ciertamente, regresando acá, para explicar el Evangelio, el Dios que creó todas las cosas y que luego creó al hombre, y el hombre pecó y se separó de Dios, y que solamente a través de Cristo es el puente, es el que los une, es el que nos conecta otra vez a un Dios santo y a un hombre pecador. Para tú conocer eso siempre tienes que empezar con Dios, obviamente. Y para cuando tú estés explicando esto del hombre pecador, la gente no lo va a entender muy bien si tú no le explicas contra quién pecó. Contra un Dios santo, como lo vamos a aprender en nuestra clase. Así que muy bien, incluso para explicar bien el Evangelio hay que conocer más a Dios, hay que hacer teología. ¿Qué más? Volviendo a la pregunta inicial. ¿Por qué estudiar teología? ¿Por qué estudiar este atributo? Especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué sacar tiempo para estudiar el tema de la santidad de Dios? Porque ese es el atributo. Dentro de todos los atributos, porque todos los atributos son importantes, ¿verdad? Pero dentro de todos los atributos, ese es diríamos, el más alto, ¿sí? ¿Verdad? Viéndolo desde esa perspectiva. Por eso es que le dice santo, santo, santo. Como el fundamento de su carácter. Él es la base de nuestro crecimiento y de todo lo que nosotros hacemos. Así es. De hecho, cuando nosotros pensamos en los atributos de Dios, no podemos pensar como, por ejemplo, que Dios está aquí en el medio y tiene muchas cositas alrededor que son sus atributos. Hay un autor, Wayne Grudem, que tiene un libro de teología sistemática, también clásico, que explica eso. Y le dice, no es que Dios, imagínate un 100% Dios, y pues para dividirlo, Él es un 5% santidad, un 5% amor, un 5% ira, un 5% cualquier atributo. Y empieza a llenarlo así, no. O sea, cuando decimos que Dios es amor, mi hermano, ¿cuánto de Dios es amor cuando decimos eso? Es Él, es su naturaleza. Claro, a su máxima expresión, es Él. Está hablando de su naturaleza, es Él. Los atributos de Dios no son algo que Dios tiene, es algo que Dios es. Él mismo es santo, Él es amor, Él es justo, porque no podemos decir que Él tiene justicia simplemente por decirlo, oye, pues Él tiene un poco de justicia. No, Él es amor, lo dice la Escritura. Así que cuando pensemos entonces en los atributos de Dios, en la santidad de Dios de forma particular, hermano, y vamos a llegar a un punto, miren, vamos a estudiar el tema de la santidad de Dios en un contexto como este. El mundo odia este atributo. Pastor, Sí. cuando decimos omnipresencia, Él no está en cantitos en diferentes lugares, Él está a plenitud completa en todo lugar. Claro, claro. No podemos decir que Dios está a la mitad, un pie en China y un pie en... No tiene sentido. El otro pie lo tiene en Júpiter. Eso no tiene sentido para nosotros. O sea, que no entendemos, ¿verdad? Y de hecho, recuerden, como decía Martín Lutero, lo que cuenta la teología es la humildad. O sea, ¿qué implica esto? Que cuando usted estudia a Dios y estudia a Dios y estudia a Dios, mi hermano, no piense que usted va a recibir un certificado. Nunca, nunca piense. Si quiere, vaya al seminario, estudie un bachillerato, una maestría, un doctorado en teología.
Tiene un papel, pero eso no implica que usted conoce a Dios completamente. Claro, llegará a la eternidad, igual estaremos allí conociendo más de Dios cada día. Porque Él es un ser infinito. Si Él fuera finito, pues podemos estudiar y sacar todo lo que hay ahí. Usted sabe que las minas aquí en la Tierra, por ejemplo, las minas aquí en la Tierra, tienen caducidad. O sea, hay una mina de oro que dicen en algún lugar, de hecho en Estados Unidos hay un lugar, creo que en Colorado, donde te dan hasta como un tour, lo que era una antigua mina. No sé si usted se metería, yo lo pensaría. Te meten en el carrito, te meten por las cuevas, por los túneles, de una mina bien antigua. Y esa mina, pues ya no produce, porque tenía, yo no sé, un material precioso, puede ser plata, oro, lo que sea, pero tenía algún material que ya, pues, lo sacaron. Mi hermano, cuando nosotros vamos delante de Dios, no es así. No podemos estar ahí como si Él fuera una mina de piedras preciosas que algún día llegará el punto donde ya los conoceremos plenamente. No, mi hermano, nunca. Eso es una mina de la cual nunca tiene fin el sacarle piedras preciosas. Siempre estaremos conociéndolo más, siempre estaremos aprendiendo de Él. Siempre hay espacio, escuche esto bien, para sorprenderse con Dios. En la teología siempre hay espacio para sorprenderse con Dios. Y si usted es un buen estudiante de teología, usted siempre tiene que guardar eso, el factor sorpresa. Igual, tome la Biblia, léala de Génesis a Apocalipsis, termine de leerla y empieza otra vez por 10 años. ¿Usted sabe qué? El año número 11 empieza a leerlo otra vez y siempre estará el factor sorpresa. El factor de que algo más usted va a conocer de Dios. Que es infinito. Así que cuenta la humildad y se necesita la humildad. Esto es como un misterio. Y de hecho, Dios para nosotros representa un misterio a menos que Él mismo no haya decidido revelarse. Y lo que conocemos de Dios, vuelvo y repito, no es por especulación, porque alguien lo pensó y especuló o se lo imaginó. Es porque Él mismo en su palabra decidió abrirse y revelarse, mostrarnos. La idea de revelar algo es algo que estaba oculto y se abre un telón, como en el teatro. Dios mismo fue el que decidió revelarse al hombre, pero no nos ha revelado todo de sí mismo, porque obviamente en nuestra mente finita no cabe todo lo que es Dios. Así que, ¿cree usted que hay una diferencia entre conocer a Dios y conocer de Dios? ¿Sí? ¿Cuál? El mundo usa primero conocer a Dios, pero no conocen de Dios. Al revés. Conocen muchas cosas. Conocen muchas cosas de Dios en el sentido de datos. El mundo puede tomar una clase. De hecho, aquí puede venir un converso y sentarse ahí y tomar la clase completa. Alguien que no crea. ¿Y sabes qué? Se va a ir de aquí, si estuvo los 3 meses estudiando esta clase, se va a ir de aquí ¿cómo? Pues con un conocimiento más, si no se hace la obra del Espíritu Santo en el camino, simplemente se va a ir de aquí con un conocimiento más de Dios. Tiene información, pero no es lo mismo. Bueno, miren este ejemplo. No sé, una figura importante, un rey. Yo he escuchado cosas del rey de España, su ejemplo. Pero yo no conozco al rey de España. ¿Entiendes lo que digo? Yo he escuchado, y tú has escuchado, en Inglaterra hay un rey que acaba de, hace unos años, de sustituir a su mamá. ¿Te acuerdas de esa historia? Que tuvo muchos años de reinado. Yo he escuchado, yo he visto fotos de ese rey, y yo lo he escuchado, y yo conozco cosas de él, pero yo no lo conozco a él. ¿Ves la diferencia? Mucha información acerca de Dios, pero quizás no lo conozco a él. Y lo que buscamos en la teología no es tener más información de él, más datos. Mi hermano, escuche bien, y se lo digo con amor, no venga a esta clase si usted lo que quiere es con un corazón de orgullo tener más información acerca de Dios, porque eso no vale la pena. No, eso no hace nada. El conocimiento, dice la Biblia en Corintios, que envanece. Eso es lo que usted quiere, solamente conocimiento y conocimiento y conocimiento. Eso no hace nada. Lo que nosotros buscamos es conocer a Dios. Y para conocer a Dios es un conocimiento que transforma. Es que yo conozco algo de Él y yo tengo que pensar. Por eso decimos, la teología es pensar en Dios. Y cada clase que tú tengas de teología, tú tienes que pensar cuando se acabe o mientras tú estás tomando la clase, tú dices, oye, ¿y qué esto tiene que ver conmigo, con mi vida? Oye, mira este Dios tan grande. De hecho, J.I. Packer, un teólogo muy famoso, dice que nosotros tenemos que todo el tiempo, para ser buenos teólogos, convertir la teología en doxología. ¿Usted sabe qué es la doxología? Es una expresión de alabanza.
En otras palabras, convierte la teología en adoración. Cuando tú aprendas algo de Dios y tú digas, wow, ¿cómo es que Dios es el que está superlativo, por encima de todas las cosas, apartado de toda impureza? Y tú dices, gloria a ti, Señor. ¿Ven la diferencia? Señor, gracias porque tú eres el que está por encima de todo. Ahí tú estás tomando el conocimiento, algo que adquiriste, lo estás convirtiendo en una alabanza a Dios y está mostrando que estás conociendo a Dios. Esto es algo personal. Así que, está ahí, la frase. Sí, bien. Mira que tuve que tener 20 minutos para esa frase. Estaba esperando el cue. Bien, ok, voy a leer esta frase. La escribió Charles Spurgeon en una ocasión que él predicó 7 de enero de 1855, un domingo por la mañana. Él se dirigió a su iglesia y empezó a predicar. Él quería predicar de este verso, Malaquías 3:6, que decía, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y él empezó a hablar de la inmutabilidad de Dios, un atributo de Dios, de que Dios no cambia. Y cuando él empezó a hablar de eso, miren cómo él empezó su sermón. Él empezó diciendo, y escuchen lo que dice ahí, yo se lo voy a estar leyendo. Dice, en la contemplación de la divinidad, o sea, cuando nos sentamos a mirar, a pensar en Dios, hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. La teología es un tema tan amplio que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en su infinitud. Nosotros podemos abarcar y enfrentar otros temas. En ellos sentimos una especie de autosatisfacción y proseguimos con nuestro camino pensando, he aquí que yo soy sabio. Mira lo que está diciendo Spurgeon, que si nosotros queremos ser buenos biólogos, nos estudiamos todos los libros de biología y llega un momento que nos ponemos envanecidos por el conocimiento y decimos, oye, qué sabio soy, yo me leí los 5 últimos libros de biología y yo soy un experto en este tema. Hay hombres, seres humanos aquí en la tierra que pueden decir, oye, tú eres experto en ese tema porque te leíste lo último que se ha publicado, tienes un doctorado, has hecho investigaciones académicas y te puedes sentir orgulloso diciendo, mira todo lo que sé. Pero Charles Spurgeon dice, oye, pero nunca va a pasar eso con la teología. Nunca va a pasar eso con el conocimiento de Dios. Nunca va a llegar el momento donde entonces tú estudies a Dios y de momento simplemente llegas a un punto que diga, punto final, ya conocí todo de Dios. Qué sabio soy. Pregúnteme lo que sea, que yo sé todo de Dios. Y continúa diciendo Spurgeon, cuando nos aproximamos a la teología, él le llama la ciencia de la ciencia, como se le decía en la Edad Media, y encontramos que nuestra plomada no puede medir su profundidad y que nuestro ojo de águila no puede ver su altura, nos alejamos pensando en el hombre vano, nos alejamos pensando que el hombre vano quisiera ser sabio, pero que es como un burrito salvaje. Y entonces exclama solemnemente, soy de ayer y no sé nada. Ningún tema de contemplación humillará la mente en mayor medida que los pensamientos de Dios. Porque siempre cuando tú estás conociendo a Dios a través de su palabra, sus atributos, como este que vamos a conocer de la santidad de Dios, mientras más lo conozcas, más grande lo vas a ver y más pequeño te vas a ver tú. Mientras más tú lo veas como es Él en su naturaleza, más santo lo vas a ver a Él y más pecador te vas a dar cuenta que eres tú delante de Él tan santo. Y hay otra frase por ahí. ¿Está por ahí? Ok. Dice lo siguiente. Nada hay que pueda desarrollar tanto el intelecto, nada hay que pueda engrandecer el alma del hombre como la investigación devota, sincera y continua del grandísimo tema de la deidad. Él dice, no hay nada tan grande como esto, no hay nada que le haga un mayor favor a tu mente que estudiar a Dios. Mientras humilla y ensancha, este tema de la teología es eminentemente consolador. En la contemplación de Cristo hay un ungüento para cada herida. Me encanta esto. Mira lo que él está diciendo en esta última frase. Él está diciendo, no hacemos teología simplemente para conocer mandatos. No. Es que cuando tú estás estudiando a Dios, tú estás sanando tu alma. Cuando tú estás estudiando a Cristo, miren esta frase, eso vale oro, cuando dice, en la contemplación de Cristo hay un ungüento para cada herida. Tú estás mirando a Cristo y lo que conoces de Él está sanando tu alma. Es impresionante. Está sanando tu corazón. Dice, en la meditación sobre el Padre, ¿qué tú encuentras?
Conocimiento por conocimiento, no. Encuentras descanso para cada aflicción. Y en la influencia del Espíritu Santo hay un bálsamo para cada llaga. ¿Quieres liberarte de tus penas? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Sé un buen teólogo. Eso está diciendo Charles Spurgeon. Mira lo que dice. ¿Quieres liberarte de tus penas? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y lánzate a lo más profundo del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como cuando te levantas de un lecho de descanso renovado y lleno de vigor. Me encanta eso. ¿Quieres tú ahogar tus preocupaciones, liberarte de tus penas, encontrar consolación? Tírate ahí a Dios como si fuera un mar, lo más profundo de Él. Lánzate, piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como cuando un día tú estabas bien cansado el día anterior. Descansaste bien toda la noche y te levantaste renovado y lleno de fuerza al otro día. Eso es poesía. El Charles Spurgeon era así. Cada vez que tuve sus sermones, él era así. De hecho, él hereda esto de los puritanos. Cuando usted estudia los autores puritanos de los años 1600, que eran los mejores teólogos, le encantaba tomar verdades bíblicas y presentarlas en poesía. Por ejemplo, hay uno que se llama Thomas Watson, que me encanta, que en vez de él decirte o simplemente para hablarte de cómo te santifica Dios usando al Espíritu Santo, él te lo pone poéticamente y él te dice, mira, Dios con el pincel del Espíritu Santo traza la imagen hermosa de su Hijo en tu corazón. Para decirte que tú estás creciendo en santificación. Le encantaba usar todo este tipo de recursos poéticos. Pero miren esta idea, encontramos descanso. Tú estudias teología para hallar descanso. Si tú estudias teología como estudias aritmética, geometría, filosofía, cualquier ciencia del mundo, simplemente para información, ¿sabes qué va a pasar con tu mente? Se agota. De hecho, y nos pasa a nosotros, con estudiantes de teología que terminan bien agotados, porque se comprometieron en un programa del seminario para tratar de conocer datos de Dios, y eso los agotó. Porque aquí, cuando nosotros vemos en la Escritura, el conocer a Dios, lo que se supone que al final de cuentas nos dé ¿qué? Paz, gozo. Imagínense, estamos contemplando lo más maravilloso del mundo, lo más grande del universo, es a Dios mismo. Y la contemplación de Él debe traer a nosotros paz, no ira, no algo contrario a estar en un tiempo de paz o un tiempo de tranquilidad. Estudiar a Dios siempre va a producir un fruto. Así que cuando nos adentramos a un curso de teología, especialmente hablar de los atributos de Dios, recuerden que lo que queremos es conocer más de Dios, en el sentido de conocerlo a Él, en el sentido de que es Él transforme y cambie nuestra vida, en que usted se sorprenda con el Dios que se revela en la Biblia y que vamos a estar estudiando particularmente con el tema de su santidad. Bien, estos últimos minutos que nos quedan los vamos a dedicar a ver esto. Cómo este autor utiliza como un acróstico, un acrónico de la palabra santo para tratar de explicarnos qué implica el que Dios es santo en su palabra. Yo se lo voy a resumir de la siguiente manera, después se lo voy a explicar, el acróstico, pero escuche bien lo que él presenta. La santidad de Dios es un atributo, y ahí va viendo el primero. La santidad de Dios es un atributo superlativo en expresión y medida. La santidad significa, número 2, que Dios está apartado de toda impureza moral. Número 3, la santidad es un atributo necesario del ser de Dios. Número 4, la santidad significa trascendencia ontológica. Hoy no es domingo, pero usamos esa palabra. Ahorita explico qué significa eso. Y número 5, la santidad es un atributo odiado por este mundo pecador. Así que veamos brevemente lo que significa esto. Miren, en primer lugar, la santidad es un atributo superlativo en expresión y en medida. Gran parte de lo que vamos a ver aquí en nuestro libro está basado en Isaías capítulo 6. Es esa experiencia, ese momento donde Isaías ve, conoce más a Dios, escucha como unos ángeles, unos seres angelicales que están presentes ahí delante de Dios todo el tiempo, están hablando algo de Dios, están reconociendo algo de Dios y están reconociendo su santidad. Y allá en Isaías 6:3 nosotros vemos esa verdad que se nos dice
que los serafines daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Mencionar algo 3 veces, y eso lo vamos a ver en el libro, simplemente estamos introduciendo. Mencionar algo 3 veces seguida es elevarlo a su grado superlativo. Mencionar algo en la Biblia 3 veces corrida era adjudicarle un énfasis de súper importancia. Es como decir que esto es importante, importante, importante. El hecho de que Dios es santo, santo, santo. Lo que significa este atributo de la santidad de Dios, y recuerden que al final todos los atributos tienen la misma importancia, lo que estamos diciendo es que la santidad divina es la que mejor muestra la distinción entre el creador y la criatura. La santidad divina, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a este punto, es la que mejor muestra esa diferencia entre el creador y la criatura. De igual manera, la santidad de Dios muestra que esa santidad divina y ese ser de Dios es tan majestuoso, tan infinito, que no lo podemos concebir en lenguaje humano. O sea, el hecho de que los ángeles estén diciendo santo, 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 simplemente nos debe llevar a considerar, a pensar, oye, este Dios que yo estoy tratando de conocer, número uno, no es cualquier cosa, y segundo, es muy difícil yo simplemente explicarlo en lenguaje humano. La santidad de Dios, podemos decir, es el atributo por excelencia que revela la gran distancia entre el soberano y el súbdito, nos dice el autor. Así que, en primer lugar, este atributo, la santidad de Dios, es un atributo superlativo en expresión y medida. Es un atributo que nos hace ver lo grande que es Dios. Por eso dice superlativo, ¿entiende la idea? Lo grande que es Dios y lo pequeño que somos nosotros. De hecho, vamos a ver algunos pasajes que nos ayudan a ver esto. Miren, vayan conmigo al Salmo 113. Y vamos a leer el Salmo 113 desde el verso 1. Recuerden el principio para ser buenos teólogos, déjese asombrar con Dios. Cuando usted esté leyendo la Biblia, cuando usted esté leyendo acerca de Dios. Dice, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre. Y miren cómo, escuche bien, haga usted el ejercicio, cómo se empieza a describir a Dios. Hasta el versículo 5, ¿cómo se describe a Dios? Sea obediente, no vaya a los versos 6 en adelante. Su mirada sé que ahora mismo se fue para allá. Pero sea obediente, quédense en el 1 al 5. ¿Qué se ve de Dios ahí? Dígame, ¿qué atributo de Dios? ¿Qué se resalta de Dios? De los versos 1 al 5. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Eternidad. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. ¿Quién tiene que reconocer a Dios? Por lo que Él es, porque Él es Dios. Toda su creación. En todo momento, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Todo el mundo y en todo momento tienen que reconocer a este Dios. Este Dios debe ser bendito, exaltado desde ahora y para siempre. No hay un momento en la eternidad que Él no deba ser exaltado. Y miren ahora el verso 4 y verso 5. ¿Qué se nos muestra acerca de Dios allí en ese pasaje? Soberanía, ¿qué más? Miren la palabra del verso 4, ¿cómo empieza? ¿Qué es excelso? ¿Ustedes notan algo? Y esto me encanta, una clase de teología, estamos por buen camino. Nosotros mismos estamos tratando de buscar palabras. Por ejemplo, si el texto dice excelso, y tú puedes tener una idea de lo que significa excelso, pero en realidad nosotros podemos definir eso. El hecho de que Dios es excelso sobre todas las naciones. Utilizamos palabras nosotros, pero noten lo que estamos haciendo. Este es el ejercicio en humildad de hacer teología. Estamos buscando palabras. ¿Noten la idea? Estamos tratando nosotros de buscar otras palabras para entender esto. Excelso sobre todas las naciones a Jehová, sobre los cielos su gloria. O sea, hasta este punto, ¿qué tenemos acerca de Dios? Mire para atrás.
Todo el mundo debe alabar el nombre de Jehová. Eso dice el verso 1. Todo el mundo debe alabarlo. ¿Qué más tenemos? El verso 2 y 3. ¿Cuándo se le debe alabar, exaltar? Él bendito, desde ahora y para siempre. ¿Cuál es el alcance de esa alabanza que hay que darle a este Dios? Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Todo el tiempo, en todo lugar. Verso 4. Él es quien, el excelso sobre todas las naciones. El que está por encima, sobre los cielos, está su gloria. Y noten que aún esto, con un entendimiento humano, usted sabe que Juan Calvino decía en uno de sus libros, que fue uno de los teólogos más importantes de la Reforma, él decía que Dios, cuando se revela, cuando nos va a hablar en su palabra, lo hizo como si, cuando yo estoy hablando con mi hijo, cuando yo estoy hablando con Mateo, bueno, ya tiene 4 años, entiende más cosas, pero cuando era más pequeño, que yo como que me bajaba mucho más a su nivel, ¿entiende la idea? En el sentido de que yo le hablaba unas palabritas que eran como más básicas, porque yo lo que buscaba era que él me entendiera. Esa era la idea. De que Dios, a través de revelarse a sí mismo por medio de, por ejemplo, por medio de este salmista, está buscando que nosotros entendamos quién es Él. Pero está buscando utilizar cosas que al menos se nos hagan a nosotros parecidas o entendibles. Esta idea que dice que Él es excelso sobre todas las naciones, sobre los cielos es su gloria. ¿Usted entiende eso? Pero, ¿cómo tú ves eso? Y mira por qué les digo si usted entiende eso. Ahora mismo yo te digo, imagina un carro rojo con 4 gomas blancas. Todo lo podemos imaginar, ¿verdad? Es difícil eso. Un carro rojo y probablemente Amarilis pensó una guagua, igual te pensó otro carro y Soraya pensó en otro carro, pero todos son carros rojos con 4 gomas blancas. Pues tú piensas en un carro antiguo, pero un carro. Otros piensan en un carro moderno, pero todos pensamos lo mismo. ¿Y cuántos segundos nos tardamos para eso? Pues rápido. Un carro rojo, 4 gomas blancas. Pero ahora trata de pensar concretamente, así como pensaste en ese carro rojo con las 4 gomas blancas, en esta idea. Sobre los cielos está la gloria de Dios. ¿Qué tú? Ajá. Ahí está. Ya empezamos por eso, incluso. Pero lo que les quiero decir es esto. ¿Pueden pensar algo concreto? ¿Es tan fácil como el ejercicio del carro rojo con las 4 gomas blancas? No. Esto es simplemente para que veamos que cuando estamos pensando en Dios, haciendo teología, es muy diferente a cualquier otra cosa. Porque, mi hermano, Dios es trascendente, Él está por encima. Él es infinito. Él está por encima de todas las cosas. Sobre los cielos es su gloria. Significa que lo más alto que el hombre ve, cuando mira para arriba, ¿qué es? Desde nuestra perspectiva. Sí, las nubes, las estrellas, el cielo. Lo que le llamamos cielo, solo desde nuestra perspectiva miramos y lo más alto que vemos es el cielo. Y lo que Dios, en arroz y habichuela, porque recuerda lo que decía Calvino, Dios nos habla así como bebé, para entender. En arroz y habichuela lo que Dios nos está diciendo en este salmo, cuando lo reveló, es que tú miras para arriba y tú ves el cielo, lo más grande, y dice, pues la gloria de Dios, ¿dónde está? Es que está muy por encima. Entonces se la pongo un poquito más fácil o difícil, no sé cómo va a ser. Pero piensa en esto. Nos montamos un cohete. Yo tuve una conversación muy interesante con las jóvenes de esta iglesia acerca de eso, que tenían preguntas, ¿dónde estaba el cielo y todo eso? Pero miren esto, nos montamos un cohete y subimos, ¡pshum! ¿Llegamos al cielo? No, nunca, no. Es más, no quiero ni permitirle que alguno de ustedes diga así, porque es que no hay forma. Pero noten esta idea que nosotros lo vemos así desde nuestra pequeñez, desde lo pequeño que somos, vemos el cielo más alto, decimos, pues Dios está por encima de eso, pero tú puedes tener el cohete más preparado, más tecnológico, y se puede ir por ahí para arriba buscando y buscando. Nunca. Es una realidad espiritual. Pero la idea que se presenta en la Biblia es que Él está por encima, porque Él creó los cielos. Con el aliento de su boca, imagínense. Dice el Salmo 33. Así que, piensen en esta idea. Sobre los cielos es su gloria. Y dice ahora entonces, en el verso 5, ¿quién como Jehová nuestro Dios? ¿Que se sienta dónde? Nota lo que sigue diciendo de él. Está por allá, sí, Corito. Está por allá arriba botado, no, piénselo así. ¿Dónde está? Exacto, pero está por allá.
Es que no hay definición para nosotros. No podemos decir, mira, de aquí a 30,000 pies está el avión. Los otros días, yo cuando venía de Texas para acá, yo me ponía a ver, no sé si a usted le gusta ver el mapita, eso es lo que yo veo. Yo tengo un libro en la mano y veo el mapita. Cuando tiene pantalla el avión, y veo el mapita de dónde va el avión y qué sé yo. Y tú vas viendo cuándo va por 30,000 pies, qué sé yo. 30,000 pies, ahí está el avión. Y podemos decir, mira, pues 100,000 pies, ahí está Dios. No, no. ¿Qué son las alturas? ¿Por qué eso no describe así? ¿Quién como Jehová, el que se sienta en las alturas? ¿Y tú sabes qué está haciendo el Salmo? Eso se llama creciendo. Él va progresivamente presentándote a Dios más alto. Desde el verso 2. Más alto y más alto y más alto y más alto y más alto. El que está allá por allá botado, que nadie sabe ni dónde están las alturas, bien alto. Entonces dice que él se sienta, o sea que él está sobre las alturas todavía. Ahí está. Podemos seguir, es otra línea por ahí. Así es. Carlos es un buen teólogo. Hace una semana atrás estaba escuchando una canción que decía que el Señor sostiene el universo con las manos. Yo venía hablando con él y le digo, Aiden, ¿tú estás entendiendo lo que es? ¿Qué significa eso? Por eso yo le digo a Aiden, fue como eso, como que me voló la cabeza en el sentido de que si el Señor sostiene su creación, yo le digo, si el Señor lo sostiene la creación, ¿cuán más, y esto es grande, cuán más grande es el Señor? Así es. De hecho, igual, miren cómo funciona. Nuestra mente es bien finita. Pero tú me dices eso. ¿Y qué yo puedo pensar? Te digo yo. Yo pienso, dos manos así. Es más, yo pienso, un fondo negro. Dos manos así. Y el universo, los planetas o el mundo ahí. Pero ¿sabes qué? No es así. O sea, no es así, ni es así, porque es que Dios es un qué, más grande que eso. Para eso, simplemente este ejercicio es para ver lo que es nuestra mente finita cuando queremos conocer a Dios. Pero ¿saben qué? Miren, el autor, el salmista, sigue subiendo y presentando al Dios exaltado. Noten todos los términos adjetivos. El Dios que está sentado en las alturas. Y ¿sabes qué? El salmo se podía acabar ahí. Y simplemente el salmo acabándose allí ya fuera impresionante porque nos habló de la trascendencia de Dios. El Dios que está superlativo, allá arriba. Pero ¿tú sabes lo más impresionante de este salmo? No es todo lo que hemos visto hasta ahora. Eso impresiona. Lo que dice el verso 6. Miren el verso 6. Déjese impresionar por el verso 6. ¿Cómo es que ese que ya me lo trepaste allá, lo más alto, se humilla a mirar? Noten lo que nos está hablando acerca de Dios. Nos está mostrando algo del carácter de Dios. Ese que está sobre las alturas, excelso, el que merece toda la gloria y toda la adoración, todo lo que se ha dicho de Él. El que está por allá arriba, que ni sabemos dónde, porque es que es tan alto. Impresionante. Él se humilla. ¿Qué nos dice esto de Dios? Él se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Y después sigue diciendo, mi hermano, Cristo no había nacido cuando escribieron este salmo. Y sabe que es bien mesiánico. Habla de Cristo, ¿sabe por qué? Porque después dice que Dios, ese Dios que estuvo por allá, el que está por allá en las alturas, se humilló. Ahí está Filipenses 2. Siendo en forma de Dios, que se humilló. Y vino aquí. Y hizo esto. Verso 7, levantó del polvo al pobre, al menesteroso lo alzó del muladar. Y luego, ¿qué hizo con los pobres? Los hizo sentar con los príncipes de su pueblo. Los gentiles, ¿qué hizo? Los hizo ser madre de hijos. Los hizo habitar en familia. ¿Y sabe cómo termina este salmo? Lo único que nosotros debemos hacer, aleluya. ¿Usted sabe qué significa aleluya? Es aleluja. Significa aleluya, es alabanza a Jehová. Termina así. Aleluya, alabanza a Jehová por lo que Él hizo. Hermano, ¿sabes que en este salmo está el Evangelio? Y usted puede predicar a Cristo desde este salmo. Porque este salmo es el que nos muestra a ese Dios por encima de todas las cosas, exaltado, santo, santo, santo. Y nos muestra lo que hizo ese Dios al humillarse y venir aquí a hacerse hombre, encarnarse, a tomarnos a nosotros, mendigos, perdidos, muertos, y al darnos una herencia ahora. Ahí está. El Dios creador que está por encima, después se humilla, ¿verdad? O sea que está el Evangelio. Está el Evangelio, así es. Está el Evangelio en Salmo 113. Pero no tenés esta idea, mi hermano. Esto es un ejercicio que yo le invito a que usted lo haga cada vez que lee la Biblia. O sea, me refiero, déjese de sorprender por el texto,
Mire qué le está diciendo ese texto acerca de Dios. ¿Qué me está enseñando acerca de Dios? De hecho, yo estaba hablando estos días con una hermana acerca de eso. Entonces, preguntas que tú le tienes que hacer al texto. Y una de las preguntas más importantes es, ¿qué me está haciendo o qué me está diciendo este versículo que yo estoy leyendo acerca de Dios? Algo de su carácter, acerca de quién es Él. Así que usted se deja sorprender de ese Dios que se va presentando como el más excelso, el más alto, el que no podemos imaginar. Lo que ya hicimos el ejercicio no nos cabe aquí. El que está por allá. Pero de momento se humilla a mirar. Nos mira. Hace algo para que nosotros podamos tener una relación con Él otra vez. ¿A través de quién? A través de Cristo. Él mismo, el que está exaltado, mi hermano, porque Jesús es Dios. Jesús tiene estos atributos de estar exaltado allá en las alturas. Y Él mismo vino aquí. Él, siendo Dios, Filipenses 2, se humilló. Vino entre nosotros para salvarnos. Eso es impresionante, mi hermano. Y ya no hay tiempo para más, son las 8:30. Yo les dije ahorita, no fue culpa mía, fue culpa de Marily y Sonia. Así que la semana que viene continuaremos desde aquí. Pero recuerden, mi hermano, recuerden, lea el capítulo. Es más, esta es una oportunidad de gracia. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes mismos lo han dicho, que a veces por alguna razón no han podido leer los capítulos. Es una oportunidad más de gracia. Imagínate, no tiene una, tiene 2 semanas, mi hermano. Usted puede leer un capítulo en 2 semanas. Es más, usted puede repasarlo. Usted puede hacer un resumen en un papel al lado. Anímese. Algo de lo que, y ya le doy la idea, porque ya sé que lo va a leer para la semana que viene, aunque no lo estudiaremos de lleno, pero algo que dice en el capítulo 1 es, el autor, ¿qué significa eso cuando oramos? Santificado sea tu nombre. Piensen en eso. Eso es algo que el autor va a tratar de contestar aquí. ¿Qué significa eso de que cuando oramos, esa oración que Jesús nos mostró de modelo, digamos, santificado sea tu nombre? Tiene que ver con lo que estamos viendo aquí. Él es apartado de toda impureza y todo ese tipo de cosas que terminaremos de ver, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Así que vamos a orar para cerrar esta parte. Le damos gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo en que podemos comenzar un nuevo curso como iglesia de teología, Señor, para pensar en ti, Señor, para meditar en ti. No queremos conocerte por conocerte, conocer datos, Señor. Señor, queremos que conocerte a ti transforme nuestra vida. Como hemos visto, el pensar en ti, el contemplarte, es al final de cuentas el conocimiento más importante. El conocerte a ti define nuestra vida, define nuestra eternidad, Señor. Tú dijiste que la vida eterna es eso, es conocerte a ti. Te pedimos, Señor, en esta hora que te conozcamos, al Dios que está excelso, el Dios que está por encima de todas las cosas, que aunque nuestra mente es finita no logra entender esto, Señor, podamos imaginarnos, podamos pensar, podamos ver, adentrarnos a la profundidad de tu palabra y verte allá exaltado, pero que ese Dios exaltado un día se humilló a sí mismo para salvarnos. Oh Señor, que eso nunca deje de sorprendernos, ese glorioso evangelio que nos cuenta cómo ese Dios exaltado se humilló para salvar a pecadores como nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Permite que te conozcamos más por medio de esta clase. En nombre de Jesús oramos. Te lo pedimos todo.